noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces. ¿Y qué programa nos espera hoy? Porque vamos a debatir sobre la principal preocupación de los uruguayos, la seguridad pública. Y la frase de la semana es la del presidente Luis Lacalle Pou: no podemos con los homicidios. Una confesión que revela el problema que tenemos instalado en la sociedad, el grado de violencia que tenemos. Por si no nos habíamos dado cuenta, por si estamos naturalizando que un cuádruple homicidio ocurra en nuestro país, que queden 100 vainas en la escena del crimen, que el cuerpo de un niño de 11 años termine con 10 tiros. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta. Y sobre todo, ¿cómo lo frenamos? Sin política partidaria, pero sí con política pública. Arranca el debate, arranca Todas las Voces. Se escucharon varias detonaciones. Un hombre de 31 años fue asesinado en horas del mediodía. Al igual que en 2019, la seguridad pública ingresó como eje principal de debate en la campaña y todo parece indicar que seguirá así durante todo el ciclo electoral, donde se entremezclan propuestas y reclamos de un lado y de otro. El gobierno defiende su gestión y focaliza el problema en los homicidios. Hubo 81 en el primer trimestre, lo que arroja una baja del 17% en relación al mismo periodo de 2023. Los delitos han bajado, no podemos con los homicidios. En el Frente Amplio lanzan fuertes cuestionamientos hacia la gestión en seguridad y en la propia coalición se escuchan voces que, sin ser muy críticas, plantean ciertos cambios. Y tenemos que resistirnos como fuerzas políticas a que este no es el Uruguay que queremos. El gobierno puede y debe rendir más en materia de seguridad. No digo que no apruebe el examen, pero evidentemente le falta. Y yo estoy proponiendo un pacto nacional antinarco. Ese es un tema en el que podemos coincidir más. Más allá del debate de campaña, la seguridad pública es una piedra en el zapato del gobierno, dado que el 47% de la población lo sitúa como el principal problema del país, según una encuesta de la consultora Cifra que se conoció en abril. ¿Falló el gobierno en su política de seguridad? ¿Qué se debe hacer para enfrentar al narcotráfico? ¿Existe una escalada en la violencia desplegada por los grupos criminales? El tema está planteado, vamos a darle las buenas noches al panel y arrancar cortito, pero con cada uno, como uruguayos, como ciudadanos de este país. ¿La seguridad es la principal preocupación para vos, Rodolfo? Sí, es la principal preocupación y es lógico que así sea. Lo más grave no es que sea la principal preocupación. Lo más grave es que es la principal preocupación desde hace 20 años. Eso acusa al sistema político de incapaz. Tomás. Más que la inseguridad, la violencia. Hablemos de violencia. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta al Uruguay la violencia que está pasando? Un estudio del BID le cuesta el 3% del Producto Bruto Interno. 2.100 millones de dólares por año. Quiere decir que durante este periodo de gobierno la violencia le cuesta al Uruguay y a los uruguayos 10.000 millones de dólares. Violencia, que es el gran tema que tiene el país por delante. Flaco. En el sistema en que vivimos, la inseguridad también es un negocio. Y creo que se debería combatir construyendo comunidad. Primero que nada, construyendo comunidad. Saliendo a buscar a los posibles delincuentes para transformarlos en personas de bien desde antes de que empiecen a delinquir. Eso significa tener políticas sociales. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos a Luis Calabria del Partido Nacional, bienvenido. Buenas noches. Y a Edgardo Ortuño del Frente Amplio. Ortuño, arranco con usted. ¿Por qué no se logra un acuerdo político de todo el sistema para hacer una política de Estado en seguridad? Lo intentó el gobierno del Frente Amplio, se intentó en este, no se logra. Bueno, esa tiene que ser la conclusión después de que han pasado gobiernos y no se ha solucionado el tema. Estamos en una situación, yo creo que de emergencia en el tema de seguridad, con más violencia, con situaciones de crímenes que eran impensados verlos en el Uruguay, que antes teníamos de referencia en la serie de televisión o cuentos de lo que pasaba en Centroamérica. Y el problema yo creo que es que el gobierno, la coalición de gobierno cometió un pecado original, que es haber hecho un mal diagnóstico, simplificar un problema que es complejo,
que tiene que ver con cuestiones vinculadas con la acción de la policía, con la violencia, pero que tiene que ver con temas culturales, con temas sociales, sin duda la fragmentación que tenemos, incluso con temas vinculados a la educación, y simplificarlo para hacer un planteo político y un uso político que ahora, 5 años después, critica. Entonces tenemos una situación donde pasamos de la simplificación de que el problema se solucionaba sacando a tal o cual ministro, o era un tema de autoridad y yo me hago cargo, a una situación en la cual el presidente no hace declaraciones o no podemos con los homicidios. Bien. Y lo que más me preocupa a mí, y creo que obstaculiza esos acuerdos que tenemos que lograr, es lo que tenemos en la otra punta, ¿verdad? Cuando un referente principal que ha estado sentado al lado del presidente, como es Álvaro Delgado, tiene el reflejo de la negación, como si tuviera una venda en los ojos o un balde en la cabeza, hace el relato de que estamos mejor cuando el 70% de las uruguayas y los uruguayos, en una encuesta que salió hace pocos días, dicen que el gobierno fracasó porque efectivamente hay mucha violencia y mucho miedo. Tenemos a un asesor en materia de seguridad de Álvaro Delgado y también estuvo al frente del Ministerio del Interior, siendo el número 3 durante buena parte de este periodo. Calabria, sobre esto que decía Ortuño, ¿hay un mal diagnóstico? A ver, creo que hay que ser muy concretos, ¿no? El Frente Amplio no tiene legitimidad ninguna para hablar de seguridad. Tienen todo el derecho a hacerlo, legitimidad ninguna. Nadie fracasó más en el Uruguay que el Frente Amplio y las políticas naif que quisieron aplicar y que pasaron de 200 homicidios a 400. Agarraron el gobierno con 200 homicidios, lo entregaron con 400. Agarraron con 7.000 rapiñas, los entregaron con más de 30.000. Y tuvieron gobernando 15 años con tiempo, plata y poder para hacer las políticas sociales, para hacer reformas educativas. ¿Y qué cultivaron? Yo estoy de acuerdo que hay que trabajar en convivencia, estoy de acuerdo en todo eso. Pero acá lo que se cultivó durante 15 años fue el pobrismo. Se podía haber hecho una reforma educativa y no se hizo. ¿Qué quiere decir pobrismo? Pobrismo quiere decir no estimular el mérito. Decir que el cartoncito, hablaban del cartoncito cuando hablaban de los títulos universitarios, del esfuerzo de los uruguayos estudiando. Por ejemplo, ese es un ejemplo. La visión naif que tiene la izquierda es responsable de la situación ¿Qué quiere decir que tenemos naif? Hoy. Ahora yo le voy a explicar qué quiere ser naif. No yo le voy a explicar. Pero parte del obstáculo para las políticas de Estado y los acuerdos nacionales es esa visión de después de 4 años de gobierno echarle la culpa al Frente Amplio y seguir mirando para atrás. Se hicieron acuerdos educativos récord histórico en el 2010. de homicidios hay ahora, récord histórico no, ¿cómo que récord histórico en toda de la historia? No, mire los récord histórico de homicidio, Raúl. Mire, Raúl, el récord histórico de homicidio. Ese es el otro problema, fue en el negar la realidad con estas cifras a ver, vamos a organizarnos porque si no se nos va... 5 contra 1. Vamos a repasar las cifras también porque... Además, vamos a repasar las cifras porque va a ser la primera vez en la historia, va a ser la primera vez en la historia que un gobierno va a entregar menos delitos de lo que recibió. Después de la dictadura, la primera vez que un gobierno va a entregar menos delitos va a ser esta. Hay menos homicidios, menos rapiñas, menos hurto. ¿Nosotros somos autocomplacientes? No. ¿Queremos estar mejor? Sí. Bien. Para lo que nos está mirando, lo de los acuerdos, es importante lo de los acuerdos, porque quien no cumplió acuerdos fue el Frente Amplio. Bien, pero vamos a repasar las cifras para el que nos está mirando que tenga los datos. Del primer trimestre de este año, que es lo último que tenemos y es la sensación que tenemos al día de hoy, cifras oficiales, hubo 81 homicidios en el primer trimestre del 2024. En el mismo periodo del 2023, 98 casos. En 2022 y 2021 hubo 101 en el primer trimestre del año, 20 más. Y el año anterior, 72. Si se compara con 2019, en ese año hubo 83. 2 casos menos, en definitiva, 2 casos más que ahora. De todas maneras, me parece que estamos hablando... No, y falta mucho tiempo del año. Ahora, cada una de estas vidas vale y se perdieron, ¿no?
Porque en el fondo estamos hablando de personas, pero si seguía la tendencia, porque las cifras a veces sí, yo quiero humanizar. Los niños y las niñas que pero están muriendo y que han muerto en este gobierno no se había visto nunca en Uruguay. Que si seguía la tendencia del Frente Amplio, en vez de 382 homicidios en el 23, estaríamos en 500. No hay forma de demostrar eso. Ahora, perdón. ¿Cómo no hay forma? Y la forma que demostraron fueron cuando gobernaron, pasaron de 200 a 400. Ni ciencia ficción, de 200 a 400 ni pasaron. negación Bueno, de la esa realidad. es la realidad. Esto es lo violento. La realidad es que la gente tiene miedo de salir a la calle. Cuando ustedes gobernaron, fracasaron. Y hoy hablan como si les hubiera ido bien. La realidad es que prometieron que se acababa el recreo y no solo no se acabó el recreo, sino que hay más violencia, hay más inseguridad y lo peor es que más inseguridad tampoco. hay más violencia, más inseguridad en la población, no solo asesinatos, sino que asesinatos de niños que mueren como nunca vimos en el Uruguay. Y se ha instalado en nuestro país situaciones como las balas perdidas, chiquilines que mueren en la puerta de la casa, injustamente. Lo de los niños baleados es mentira. Los robos, como los robos que están denunciando permanentemente. No, es mentira. El 70% de los uruguayos dice que el gobierno fracasó y que la inseguridad es el principal problema. Si no asumen con un poco de humildad, porque la soberbia es mala consejera, si no asumen que fracasaron, que ni terminó el recreo y que tenemos violencia e inseguridad, no vamos a tener forma de llegar a un acuerdo que yo confío que nos pongamos de acuerdo porque realmente la situación es de gravedad. De acuerdo y no cumplieron. Nosotros cumplimos siempre. En el 2016, en Torre Ejecutiva, se hicieron acuerdos con el presidente Vázquez que la bancada del Frente no votaba. Nosotros, 23%, pero vamos a irnos tan atrás. 2016. El año pasado hubo una mesa en la que participaron todos los partidos políticos. Permíteme, Luis, que voy a lo que decía Rodolfo recién. En algún punto el sistema político todo no le está encontrando la vuelta a esto. Y estamos camino a situaciones que pasan en otros países de la región que son muy graves como la de Ecuador. Entonces, los dos son políticos, los dos estuvieron en el gobierno y estuvieron en mandos de poder dentro del gobierno. ¿Qué hacemos? Porque discutiendo ¿qué hacemos y qué no hacemos? Con las cifras en la chiquita y no reconociendo que tenemos un problema grave. Se puede discutir con las cifras, no se puede discutir con la realidad, con lo que vive la gente que se siente insegura y la cantidad brutal y récord de asesinatos que tenemos. Pero hay menos homicidios. Si siguen así, los que han convertido la sociedad en tan insegura, si lo ven pelearse así, se están matando de risa, porque justamente lo que se necesita es una política pública que trascienda a los partidos. Y eso no se logra, eso es lo que tenemos, no lo han logrado ni el Frente Amplio ni lo blanco. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos. Estoy absolutamente de acuerdo. Porque han convertido la inseguridad en un botín de cada una de las oposiciones. Yo estoy escuchando los mismos mecanismos que utilizaron los blancos, ahora lo utiliza el Frente. Parecen lo mismo, que estuviera copiado en un espejo, pero no se logra conjuntar. No, y hay una realidad también, ¿no? El narcotráfico avanza, el poder de armas que tiene hoy la delincuencia, el poder de tecnología que manejan quienes manejan el narcotráfico. Tenemos que preguntarnos por qué avanzó el narcotráfico. Ya voy con ustedes, Rodolfo. El tema es gravísimo justamente por esto que estamos viendo, es gravísimo por la falta de conducta coherente del sistema político. Yo dije hace 20 años que para la gente es el principal problema. Y no lo ha sabido resolver el sistema político. Se ha equivocado siempre. Se ha equivocado el Frente principalmente por los criterios que aplicó y desde ahí disparó. ¿A qué hace referencia? Lo que decía Calabria de una visión romantizada de la delincuencia. Peor. El Frente Amplio, Viviana, promovió la delincuencia. No es que tenga una visión romantizada. ¿A qué hace referencia para aclararlo? Yo hago referencia a lo siguiente. No puede decir eso. Pero se lo puedo demostrar. El Frente Amplio, por ejemplo, puso en el Ministerio del Interior para seleccionar policías a una psicóloga que no era psicóloga, ni siquiera era estudiante de magisterio, que no tenía el título. Esa persona participaba en los concursos y decía qué policías entraban y qué policías no. Eso con esa casuística no podemos discutir un problema de la profundidad que tiene este tema. Pero qué casuística, esto es real. También tiene la señora Anzalone, usted la tiene que conocer. Déjame que responda Ortuño. Yo espero que podamos tener posibilidad de plantear las propuestas y los contenidos que ese acuerdo para solucionar este problema que es grave y que no se ha podido solucionar en este gobierno, a pesar de que se prometió
y quedó claro que no había varitas mágicas ni soluciones de un día para el otro, a partir de ese asumir la complejidad del problema podamos hablar de soluciones. Tenemos que hablar de soluciones para la represión. El Frente Amplio tiene problemas, tiene propuestas, avanzó significativamente con la creación de la Guardia Republicana con jurisdicción nacional, con el plan y el programa de acción de dedicación operativa, que es el PADO, con la ley de procedimiento policial, con la reforma que se hizo a nivel carcelario con la creación del INR, pero falta mucho por hacer. Ahora, no se puede decir que un gobierno que profesionalizó la policía como no había sucedido en el país en toda la historia, profesionalizó la policía en base a formación, dignificación salarial, 300% de aumento salarial en los 3 periodos y lo más importante, mejora tecnológica y equipamiento. Recordemos que la policía tenía los chalecos vencidos y no tenían uniforme cuando asumió el Frente Amplio. ¿Cómo no la vamos a respetar? La respetamos y le dimos herramientas para combatir el delito. Basaron su concepción en una visión contra la policía, de que la policía era corrupta, por eso desarmaron brigadas de drogas de Montevideo Canelones. La policía fue fortalecida como nunca en la historia del país. Iban a los velorios de los policías caídos. Pregúntele a la policía. Yo me he reunido con los sindicatos policiales. Pregúntele a los sindicatos policiales cuándo tuvieron la mayor dignificación, el mayor aumento salarial, el mejor equipamiento, las armas de reglamento adecuadas y el respaldo para actuar. Eso fue durante el gobierno del Frente Amplio. No nos podemos poner de acuerdo porque ustedes tienen una visión que no va por la represión. No, nosotros vamos por la represión. Como dijo Fattoruso, vamos por la represión. Tienen una visión romántica. Pero eso no es así. Esa visión. A usted le va bárbara con esa manera le va bárbara. Es la que prohíbe pegando más fuerte le va bárbaro. Le quiero contestar. No, pero siendo más duro con las peores cosas terribles que están haciendo con la policía, les está haciendo fenómeno. ¿Qué cosas terribles se están haciendo con la policía? Está haciendo fenómeno. Ahora hasta reprimen a los obreros ahora en la puerta del ministerio. Y cuando reprimieron en Ecoicén estaba bien. Y cuando reprimieron en Ecoicén estaba bien. ¿De qué estamos hablando? Pero cuando reprimieron Para porque se está abriendo otra ventana y en verdad eso lo que se hizo fue cumplir la ley. ¿A qué hace referencia vos, Raúl? Sí, se hace cumplir la ley. No permite hacer la ley es tela de araña, se hace cumplir para uno y no se hace cumplir para otro. Eso cree la izquierda uruguaya. Si estamos hablando... Eso la izquierda uruguaya y es parte del problema. La izquierda uruguaya cree y tiene las propuestas para reprimir el delito, como lo hemos hecho, pero también para enfrentar la prevención y el trabajo en las cárceles para la rehabilitación. No puedo hablar. Vamos a ordenarnos porque si no la gente que nos está mirando no nos entiende. Entonces, podemos debatir, pero con orden. Calabria, ¿qué es lo que quiere leer? Yo quiero leer la opinión del Frente Amplio sobre la visión del delincuente. Bien. Creo que Althusser tenía razón. Althusser era... Pero eso no es la visión del Frente Amplio. Lea el programa del Frente Amplio. Ahora voy a leer el programa del Frente Amplio que ratifica esto. Creo que Althusser tenía razón, dijo la diputada Melgar. Creo que el sistema penal es parte de una superestructura que tiene a cargo reproducir relaciones de clase y perpetuar determinada geografía de poder. Y es por eso que adentro de las cárceles hay en su gran mayoría una clase social y que los delitos por lo que pasa la privación de libertad en general son delitos de supervivencia, o sea que los rapiñeros, los homicidas son delitos de supervivencia. Se trata de comprender que organizamos a la sociedad de una forma en que hay una clase social que es castigada. Lo que acabamos de ver, ¿y a usted le cabe alguna eso es duda de impotencia. eso? Seguirle echando ¿Le cabe alguna duda de eso, de que hay una clase social que es castigada? Bueno, va a haber programa. O sea, y la clase social que es víctima del delito, ¿qué clase social es? La trabajadora. Hay que le roban, que es pobre, no importa. Ese tiene que ser el que nace adentro de una cárcel. De nuevo, razone, amigo. Pero él habló, yo tengo que contestarle. Hay quienes nacen adentro de una cárcel social. Quiero leer el programa del Frente y no hablo más. Tengo que contestarle. Ahora me contesta. Si me deja. Mire esta joya que es divina, pero es una frase realmente. Breve así. Sí, debemos llevar adelante políticas de prevención que aborden el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial que tienden a desvalorizar a los sectores populares,
mujeres, afro, disidencias, infancias y adolescencias como sujetos de ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y que es un disparate, o alguien cree que alguien va preso por esto. Ortuño. Va preso por cometer delitos. Ortuño. Acabamos de presenciar la mejor expresión de la impotencia para explicar una realidad con la que no han podido, lo dijo el propio alcalde del municipio del Partido Nacional, se nos fue de las manos cuando se están dando estas situaciones de violencia y la falta de responsabilidad para hacerse cargo, como el presidente y todo el partido de la coalición planteó durante la campaña electoral. Eso de plantear que la responsabilidad del Frente Amplio es lo que explica en gran medida la incapacidad que han tenido para solucionar el problema. Lo que estamos teniendo ahora, y acabamos de tener una muestra tal cual, es no solo la soberbia de no reconocer que no han solucionado el problema de la seguridad en el país, sino la falta de reflejo para reconocer que hay que encarar una política integral de represión. Eso que acaba de leer no es representativo del Frente Amplio. Tiene que leer... No, usted leyó un párrafo del punto 1 del programa. De la acción prioritaria 1 del programa. Usted leyó un párrafo de la acción prioritaria 1 que dice... desarrollar políticas de prevención. ¿Cuáles son? Lea el punto siguiente. ¿Me permite poner el programa de mi fuerza política? De seguridad basada en la prevención. Definir, no la tienen definida. No. Dice definir. Porque dice definir. Hay un punto del programa que a mí me llamó la atención. ¿Me permite contestarle y después vamos a eso? Pero porque si no nos vamos a quedar en esto que la ciudadanía piense que la lectura de un párrafo, de un punto, de una decena, no vamos a liberar presos. Bueno, eso es el punto que a mí me llamó la atención cuando plantean justamente lo de desprisionar, sacar de la cárcel. Algo que ya se hizo. No planteamos. No planteamos ni sacar de la cárcel, por supuesto, no planteamos sacar de la cárcel a nadie. En la página 51 hablan de desprisionalización. ¿Qué sería? Porque a mí me llamó la atención esto. Bueno, lo primero que tenemos que contestar es, eso que acaba de leer Calabria es un párrafo de varias carillas donde se... ¿Me deja exponer? Ortuño. Donde el Frente Amplio está planteando, en primer lugar, no lo leyó, una política de prevención. En segundo lugar, ¿qué es una política de prevención? Operar y trabajar en los barrios y en el territorio que lamentablemente ha sido ganado por los narcos y es parte de la explicación. Estoy hablando, es parte de la explicación del avance de la violencia y las características que está teniendo la violencia y los... Se ha recrudecido en estos años. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque retiraron al Estado del territorio. Nosotros queremos volver, no solo con la policía, sino con las políticas necesarias para encarar los temas vinculados a la salud. Gran parte de los robos tienen que ver con adictos que están tratando de conseguir la segunda dosis. Estamos hablando de traer políticas sociales, estamos hablando de desarrollar una política integral que no solo trabaje en la represión del delito, con el programa 7 zonas. ¿Cuál es la diferencia que están planteando ahora para solucionar la situación que tenemos actualmente? Nosotros estamos planteando 3 ejes de trabajo con líneas de acción en cada uno de ellos. el mismo equipo. 3 ejes de trabajo con líneas de acción claras que dan cuenta de lo que no ha podido solucionar este gobierno. En primer lugar, el trabajo en el territorio. Policía en los barrios, ¿verdad? En segundo lugar, trabajo fuerte en el combate no solo del microtráfico y del delito menor, sino también del gran narcotráfico, entre otras cosas, solucionando lo que lamentablemente la modificación de la LUC facilitó el lavado de activos en la medida que con el gobierno del Frente Amplio para hacer transacciones en efectivo, ¿no?, que facilitan el lavado de dinero por encima de $5.000, $6.000 había que generar controles en el sistema financiero y con las modificaciones de la LUC, lamentablemente se pueden hacer transacciones, compra y venta de autos de alta gama o cualquier tipo de bienes, que es lo que usa el narcotráfico para lavar el dinero sucio de la droga, hasta $140.000. Bueno, ese tipo de facilidades
para el narcotráfico, para el desarrollo del narcotráfico, los hemos vivido en este gobierno, igual que la rotura de los escáneres, la falta de control. El escáner lo están prometiendo desde el Frente Amplio y no está todavía. En que nuestro país, y vayamos a las realidades profundas que están detrás del tema de la inseguridad, se haya transformado, y cierro, de un país de tránsito de estupefacientes, de droga, a un país de acopio, o como lo estamos haciendo hoy, de exportación, en una realidad que nunca vivimos antes, en la que aparecen budines con cocaína en los puertos de Europa que salen de acá. Ya voy a ir con el panel, pero antes, Calabria, las propuestas del Partido Nacional de la coalición. Básicamente 3, estamos planteando replicar lo que es el modelo antimafia que aplicó Italia y que fue muy exitoso para atacar las bandas, los clanes narcos y el crimen organizado. También estamos planteando los cometidos unificar cometidos de Senaclaf y UIAF para el lavado de activos, por más que voy a contestar una mentira que dijo Ortuño y que han repetido mucho. Lo que nosotros queremos proteger el barrio, ampliar la Guardia Republicana y trabajar en territorio, por supuesto. Pero quien transformó a Uruguay, cambió el estatus de país de tránsito a país de acopio, fue la política, la débil política contra el narco que tuvo el Frente Amplio. Nosotros le vamos a dar con todo y le estamos dando con todo al narcotráfico, por eso tenemos récord de procesados, de formalizados, de condenados, de incautaciones. Al Uruguay lo transformaron en país de acopio en el 2018-2019. Cuando apareció el cargamento en Hamburgo de 6 toneladas de cocaína, caso Mutio, fue en 2019. Después, en diciembre, se llevó a cabo la operación Zagreb, que fueron otras 6 toneladas. Agarró parte en el puerto y parte en Soriano. Eso equivale, porque la droga básicamente entra por avionetas y las avionetas Cessna llevan 400, 500 kilos de cocaína, más de 20 avionetas. O sea, estaban estoqueadas acá. Ustedes transformaron al país en un país Nunca tuvimos tanta exportación de droga con origen Montevideo, Uruguay, como estamos teniendo en su gobierno. Y nunca tuvimos cerraron las bocas de droga, las departamentales, las brigadas departamentales, y no lucharon, extrañamente, no lucharon contra las bocas, que es la que afecta al barrio. Nosotros luchamos contra las bocas. Cerraron las brigadas departamentales. Por algo nosotros teníamos si solo cerramos bocas y no atacamos el gran narcotráfico... Es que no atacaron. Si solo cierran bocas y no atacan el gran narcotráfico, facilitando el lavado de activos, reduciendo los controles, lamentablemente cerramos una boca y se abren 3. Estoy en desventaja. No está en desventaja. Dame un segundo que necesito quitar el panel. Rodolfo. A ver si consigo encuadrar. Primero, Ortuño, usted ha dicho muchas mentiras. Para nada, no le permito. Demuéstreme una. Ya voy con usted. Ahí voy. Yo le voy a demostrar. Voy con sus mentiras. Demuéstreme una, por favor. Se la voy a demostrar ya. Usted dice, nosotros no queremos sacar gente de la cárcel. Su gobierno, cuando asumió, lo primero que hizo fue vaciar las cárceles. Sacaron más de muchísimos presos, decenas y decenas, centenas de presos. Acaba de decir una mentira usted. Estamos hablando de las propuestas para el futuro. En ningún pasaje de ese propuestas de futuro, olvidándose del pasado. No. Los únicos que están preocupados de mirar el pasado porque no asumen el fracaso del presente, que se los está mostrando no el Frente Amplio, la realidad, y la gente, cuando la encuesta que no mencionaron hoy dice que el 70% de los uruguayos dicen que este gobierno fracasó en la solución del tema de la seguridad y que no terminó el recreo como prometió, porque no había varita mágica, pero no hay ni una letra que proponga, y no lo propone el Frente Amplio, y eso es bastardear la discusión, sacar los presos de la cárcel. Deje hablar. Usted viene graciosamente a hacer una promesa de algo que cuando tuvo el poder no lo cumplió. Lo cumplimos y está ahí en el programa del Frente Amplio. Usted abrió las cárceles. No es cierto. El Frente Amplio las abrió. Llenó las calles de delincuentes. Ahora viene a decir, no vamos a abrir las cárceles. Se acordó 15 años después. ¿Sabe quién llenó las calles de delincuentes? Este gobierno, que tiene un 65% de reincidencia. Entran a la cárcel, salen de la cárcel y vuelven a reincidir. Por eso nosotros no solo decimos represión, decimos prevención del delito con acción en los barrios, y decimos rehabilitación en las cárceles para cortar el círculo vicioso de que entran por una puerta,
pagan la pena, salen por la otra puerta, vuelven a delinquir, por lo general delitos más graves y vuelven a la cárcel. El pasado los persigue a ustedes. No, El pasado los persigue. a ustedes los persiguen la realidad del presente y el no cumplimiento de las promesas de hace 5 años. A mí no. Miren, les voy a decir algo. Primero, el enemigo que tenemos hoy enfrente es muy poderoso. Es el narcotráfico y el crimen organizado. Que si hoy están mirando el programa, ellos están contentos. Claro. Porque fíjense si leen el programa del Frente, no sabe lo contento que queda. Todavía. Déjame hablar. Yo no te reinterrumpí. Déjame hablar. Si ellos miran hoy esto, ¿qué ven? Acá en el Uruguay están totalmente divididos. O sea que para nosotros nuestra tarea será cada vez más fácil. La gente está muy preocupada también por la violencia, independientemente de las cifras. En todos los barrios de Montevideo, usted lo sabe porque visitó los barrios, la gente está muy preocupada por la violencia. La única forma de solucionar el tema de la violencia, esto se demostró en los países que tuvieron suerte, es una política de Estado, unidos todos frente a este enemigo. Si eso no se logra, el próximo gobierno, sea cual fuere, tampoco va a lograr, porque es muy poderoso el narcotráfico, es muy poderoso el crimen organizado, y la gente que está mirando este programa también está muy decepcionada. La gente quiere escuchar hoy, porque no puede salir a la calle, le pasan los ladrones por la azotea, matan gente en el barrio, balas perdidas. La gente no quiere escuchar más lo que pasó. La gente digo, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hago para estar seguro de aquí para adelante? Los políticos son responsables y pueden decirme juntos vamos a atacar esto o seguimos con estos divididos. Calabria. Tomás, Es lo que tenemos que hacer. primero que estoy de acuerdo en que se necesitan buenas políticas públicas que se mantengan en el tiempo, que es distinto a acuerdos políticos, porque Uruguay creció en base a leyes que el Frente no votó, después por suerte las mantuvo. Y ahí se transformaron en política de Estado. Pero el Frente, como no cumple acuerdos políticos, el único acuerdo político que cumplió fue el Pacto de Club Naval, después no cumplió ningún acuerdo que firmó. Eso es un disparate. No es ningún disparate. No es ningún disparate. No cumplieron el acuerdo al tema, 2010, por favor, vamos del al tema, 2012 por favor. educativo, el 2016 Pero no le da, y el del año vergüenza pasado. después de No 4 me años da- de gobierno venir a No. echarle la culpa al Frente Tendría Amplio que dar después con todo vergüenza. el Es un tema. violento. Tendría que dar- Calabria es un violento. Entonces, tendría con que dar su vergüenza. característica de violento, nos hace violentos a todos, ¿me entendés? Pero tendría que No dar entiendo. vergüenza el programa de gobierno que plantea lo mismo que en 15 años fracasó y presentar al mismo equipo que fracasó como su candidato, que presentó el mismo equipo que viene fracasó. a chicanear. Viene a chicanear porque Y es un violento. el hombre. desprisionalización Sí. está en el programa del Frente Amplio. Y desprisionalizar quiere decir que gente que hoy va presa, si gana el Frente, no va a ir Eso presa. no es así. Lo ¿Y que qué quiere es? decir ¿Para qué lo ponen entonces? Lo primero que tenemos que hacer Esa es la respetar política a la que van a audiencia, implementar ¿ah? ellos, ¿ves? Y no subestimar la inteligencia de las uruguayas y los uruguayos. Claro. Que son los mismos Por que eso los no escucharon hace pueden 5 prometer años eso. Perdón. decir que venían y solucionaban el tema, de decir que la culpa la tenía Bonomi, y ahora los escucha decir que el Frente Amplio quiere abrir las Ortuño, cárceles. dame un segundo El Frente porque Amplio me no parece, quiere abrir Ortuño, las dame un segundo, cárceles me parece... No lo y hubieran se puesto. merece que le expliquemos Ortuño. lo que es la... Pero no lo hubieran escrito. No, lo que escribimos... Porque ayer es- pensó y escribió desprisionalizar. Pero ¿por y qué no- también pero- escribieron no, espere, ¿por qué no dice- descriminalización de la pobreza. por qué no- Y en el otro párrafo dice que no hay que estigmatizar a los sectores populares. Bueno, pónganse de acuerdo. Bien, Ortuño, Lo escribieron pero hay que todos. explicar eso. Bueno, deme un segundo porque me Explique, parece sí. Y claro una que lo vamos a explicar señalización porque importante usted la está que hizo. induciendo error. Es una incongruencia. ¿Me dan un minuto, por favor? Sí. Raúl Castro tildó a Calabria de violento y eso me parece grave que amerita una acusación. Porque evidentemente acá la cuestión ¿A qué se hace juega. referencia? La cuestión se juega de la inseguridad, también se juega entre la violencia y el pacifismo, aunque me tilde de naif el amigo Fatoruso. Porque yo pienso Yo no, que te esto... tildo de bolchevique, no de No, naif. es peor todavía. Entonces lo que yo siento y pienso, sinceramente, es que si no nos sentamos tranquilos, no a chicanearnos, no a violentarnos unos con otros, sino a tratar de contribuir de qué manera podemos hacer para que lo que ha hecho el Partido Nacional, que algunas cosas debe haber hecho bien, y lo que ha hecho el Frente Amplio, que algunas cosas debe haber hecho bien, ponernos de acuerdo y caminar en ese sentido. Y desde esta posición, y humildemente, yo siento que la única prevención
que puede existir nuevamente es abrir los portones del castillo, ir al lugar donde están los que viven afuera del castillo, y no es estigmatizar la pobreza, porque hay una clase social que está adentro de las cárceles y es la que puebla, es la que puebla, y no se ocupan ese programa tiene... porque yo lo escuché a usted. Perdón. Escúcheme porque yo lo escuché a usted. Sí, y tiene están razón. adentro de las cárceles y son el 99% de la población carcelaria, justamente los que vienen de una ¿Pero van niñez, por pobres? de una niñez. No, van porque son delincuentes, porque entienden que es la manera que tienen de llegar a una sociedad que nosotros le ofrecemos. Claro, es la explicación que social nosotros del le delito, ofrecemos, sí, es verdad. Raúl, Es lo que verdad. pasó el otro día en el barrio Maracaná, toda esa gente tiene un entorno de marginalidad. Claramente, el niño de 11 años estaba metido en el mundo del narcotráfico. Si murió a los 11, ¿cuántos años para atrás? Pero es lo que te estoy el tema diciendo. es, ¿qué haces con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Por eso mismo, no es solamente represión. Porque si nos metemos en la lucha de clase, nos metemos en una discusión que no es. estamos planteando la lucha de clase. No es la lucha de clase. No estoy planteando la lucha de clase. Yo estoy planteando que tenemos que asegurar a todas las clases populares una vida digna, un trabajo digno, donde puedan tener salud, donde puedan tener educación, donde puedan tener techo. No lo está garantizando. El Estado no lo está garantizando. Bien, Rodolfo. Ok, acá hay tres responsables de este problema. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Gravemente el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque la legislación que existe es absolutamente extraña a la realidad. La reforma del Código Penal fue un error gravísimo, imperdonable. Toda la clase política la va a tener que pagar muchísimo y la está pagando la sociedad. Las leyes no están adecuadas al país que estamos viviendo. Primer elemento. El Poder Ejecutivo tiene que resolver muchos problemas de aplicación de la ley. Y la justicia falla por el lado de la Fiscalía y por el lado de los jueces. Cualquier política que se haga tiene que atacar los tres poderes, tiene que ser desde los tres poderes. Los tres están fallando. Vienen fallando desde hace 15 o 20 años, gravísimamente. A mí escuchar hablar a los políticos de seguridad me produce vértigo, me produce caspa. ¿Por qué? Porque tuvieron la posibilidad de armar con mayorías cuando la tuvo el Frente, por comunistas no lo van a hacer, cuando la tuvo este gobierno tampoco lo hicieron para cambiar las leyes en la dirección adecuada. Perdón, y en los por lo últimos tanto años... estamos condenados por la clase política que tenemos a vivir de esta manera. En los últimos años, además, Ortuño, permítame, por favor, estaba el borrágico hoy. En los últimos años, además, tuvimos algunas luces de que el narcotráfico se nos metió en instituciones. Por ejemplo, en el Poder Judicial con abogados que truchaban cuestiones y pericias, nada más ni nada menos. Pero quiero ir contigo... Más que eso pasó, ¿eh? Bueno. Pasó Tenía más yo que la eso. respuesta de lo que afirmó sobre el programa del Frente. Se le escapó Moravito por... la puerta. A ustedes se les escapó el cuñado de Marcet porque lo mandaron a sacar la basura, pasó una motocicleta y se lo llevó. El cuñado de Marcet. Y me vienen a seguir hablando de Moravito. Y aprovecho, capaz que podés preguntar. Por favor. Preguntarle a su compañera, la ex fiscal Darviña Viera. Que le suena a Marcet, ¿no? Sí. Y al que le dieron el pasaporte narco. Lo estaba investigando. Entonces, por homicidio, favor. Tu compañera Darviña Viera, que está con Orsi, y se le perdió un audio donde implicaba a Marcet en un homicidio, es decir, estaba condenado por ese homicidio, no se le iba a poder dar el pasaporte. Un poco menos de soberbia y un poco más de autocrítica. Una gran pregunta para la fiscal lo que Darviña está precisando Viera, escuchar, que hay una investigación abierta, creo. La esperanza que tiene la gente que nos está escuchando es escuchar propuestas. Cambien, que ustedes es escuchar propuestas. Bien, y la propuesta no puede pasar por echarle la culpa a los que gobernaron antes. Nos quedó claro. Lo que tenemos que hacer es entender la complejidad del problema y aplicar represión, prevención y rehabilitación en las cárceles en el marco de una política integral. También quieren desarmar a la gente honesta. También la quieren desarmar a la gente honesta. Vamos a ir ahora al tema de la cantidad de armas que hay en la sociedad. Pero antes, a esto que mencionaba Rodolfo sobre las penas. ¿Es necesario ajustar las penas? Usted que es abogado, sí, ¿qué opina sobre este punto? Hay un proyecto de adecuación del Código Penal ahora en el Parlamento. Yo creo que hay que ajustar algunas penas. Nosotros en el programa de Álvaro Delgado, un segundo piso de transformaciones que estamos presentando,
planteamos, por ejemplo, la creación de una figura específica, una asociación para delinquir, como aplicó Italia en su momento contra la mafia, contra los clanes familiares, que son las que generan violencia en el barrio. Yo lamento que Raúl sienta que la verdad que yo les digo es violenta, pero ¿sabe qué pasa? El Frente tuvo la posibilidad de hacer todo eso que yo estoy de acuerdo con usted que hay que hacer. La prevención, las causas sociales. No hay herramienta más redistributiva de oportunidades en un país que la educación pública, que era un símbolo del Uruguay. No hicieron nada con la educación pública. Tuvo que venir la calle Pou a ustedes le recortaron 300 millones de dólares. Educativa. Bien. Nadie, a reinaugurar ahora una UTEC en Mercedes. Sí, y se inauguró una universidad para la gente del interior, Universidad de la República en todos los 18 departamentos del interior. Vamos a ordenarnos, por favor, sobre las penas, Ortuño. Bueno, sobre las penas y sobre las verdades. ¿Cree que hay que ajustar? Creo que hay que modificar, creo que hay que modificar el marco legal. Parte de la realidad de inseguridad que estamos viviendo tiene que ver con sin duda la criminalidad, pero también con el marco normativo y por supuesto con aspectos sociales y culturales. Hablábamos de despresionalización. La presionalización es la tasa, es decir, la relación entre la cantidad de personas encarceladas, privadas de libertad y la cantidad de habitantes que tiene un país. El Uruguay creció al punto de estar primero en América Latina, más que sociedades violentas, mucho más violentas que la nuestra como México, como Colombia, y prueba está, no hemos solucionado el tema de la seguridad. Cuando nuestros técnicos dicen que hay que bajar esa tasa, no están diciendo que hay que sacar gente de las cárceles, está diciendo que en esa política de Estado a futuro lo que tenemos que hacer es justamente una reforma penal que incorpore penas alternativas para evitar, ejemplo que la gente me va a entender, cosas como la que ha hecho este gobierno, que una mujer por entrar o una pareja de alguien que está encarcelado, por entrar un gramito así de marihuana, tenga una pena mínima de 4 años, cuando los grandes narcos exportadores de cocaína tienen prisión domiciliaria. Ese tipo de problemas en la dosimetría de las penas son los que tenemos que cambiar. Bien, tenemos que hacer una tanda, nos quedan varios temas todavía sobre la mesa. La cantidad de armas que hay en la población, también la pregunta cruzada entre Ortuño y Calabria. La voz de la gente, ¿qué opinan ustedes sobre este tema que ya sabemos es nuestra principal preocupación? Tanda y ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. Inavi, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Clínica Acompaña. Fisioterapia y rehabilitación para una mejor recuperación post-hospitalaria. Llámanos ahora, 2-622-4549. Seguimos en todas las voces, tenemos un debate picante y no es para menos, ¿no? Porque es un tema en el que todos tenemos algo para decir. Y antes de dar la palabra acá, que ya hemos discutido bastante, vamos a escucharlos a ustedes, la voz de la gente sobre la seguridad pública. La seguridad pública, en este momento se puede decir que el termómetro de evaluación está en rojo. La sensación térmica es totalmente de alarma, la gente tiene miedo. Yo nomás camino por la calle y yo ya hace 3-4 días fui víctima de un robo. Sé que han habido cambios, se han notado, pero siento que todavía queda más para mejorar, sin duda, sí.
Bueno, en estos días ha estado dura la situación, ¿no? El hecho de los asesinatos, incluyendo al niño y todo, es gravísimo. Creo que está mal desde hace años y no les hemos encontrado la vuelta. Así que me parece que ha venido en deterioro hace tiempo y bueno, esperemos que se pueda mejorar dentro de poco tiempo. No hay seguridad en ningún lado prácticamente, ni aún dentro de la propia casa entran y balean a una familia, es un desastre. La verdad que lamentable, muy mal. Yo creo que si no se ponen todos de acuerdo entre los políticos, que son en realidad lo que nosotros votamos, va a llegar el momento que, o sea, el crimen se va a adueñar de todo. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Hay una sensación, ¿no?, de que si no nos ponemos de acuerdo, de si no nos separamos, nos unimos todos juntos y nos separamos de la delincuencia, nos entran, ¿no? Nos entran y nos entran por todos lados. Hay un tema que ha estado planteado y que está planteado para la próxima campaña, de hecho va a estar seguro, vamos a tener que resolver sobre eso, son los allanamientos nocturnos. Ahora, ¿qué pasa en el sistema político? Porque ahí tampoco hay acuerdo. Calabria, ¿ustedes por qué los defienden? Es una herramienta que la policía y fiscales especializados han solicitado. De hecho, el ex director de narcóticos del tiempo del gobierno del Frente Amplio, Noria, estaba a favor. Era una cuestión que pedía la policía, que pide la policía y la fiscalía. Es una herramienta que principalmente contra el narcomenudeo va a ser muy importante. Ortuño, ¿por qué el Frente no acompaña? Dije al inicio que el gobierno equivoca el diagnóstico, simplifica un problema complejo con raíces profundas, multifactorial, e insiste en colocar la solución en una cuestión mágica. Ahora son los allanamientos nocturnos. Antes era renunciar Bonomi. Esa herramienta ha quedado demostrada, no es la solución si no hay una política integral de respuesta a la inseguridad ciudadana. Crea situaciones de inseguridad para la propia policía, que lo ha planteado, y creemos que, y esto es lo más grave, transmite una sensación equivocada a la ciudadanía de que con una medida aislada, un problema que es complejo y que si no lo asumimos en su profundidad no lo vamos a solucionar, puede tener un camino de salida. Sobre los allanamientos nocturnos, Rodolfo. Es necesario, obviamente que es necesario, es deseable que lo haya, porque es una herramienta de captura del delito, es una herramienta de infraganti delito, de capturar a las personas. Es lógico que el Frente, que defendió a los delincuentes siempre, está en contra. Eso fue es muy mentira, coherente. no sea atrevido, siempre. No me insulte, señor, no me insulte. No me insulte. Usted está insultando a la mitad del país diciendo que el Frente Amplio está a favor de los delincuentes. A menos de la mitad. A más de la mitad, y lo va a tener como noticia dentro de muy poco tiempo. Aprenda educación. Aprenda usted a no insultar. Bueno, Le toleré varias veces que dijera mentiroso y que el Frente está con los delincuentes. Eso es una mentira que lo llevó a los problemas que están teniendo ahora. Históricamente que el Frente estuvo con los delincuentes. Esa simplificación es lo que los ha llevado a este fracaso. No se terminó el recreo, al contrario, terminaron con el paseo de los narcotraficantes por el mundo y no lo venimos a poner acá porque hay que elevar un poco el nivel de debate. El que quiere liberar delincuentes de Domingo Arena es usted, Fatoruso. Usted quiere liberar delincuentes. ¿De dónde saca que son delincuentes? Yo le digo que son delincuentes. Bueno, hay una marcha de silencio que se lo dice. Hay una marcha de silencio que se lo dice. La parte de la murga. Ese que quiere. Sobre allanamientos nocturnos, Raúl. Y a mí, más que los allanamientos nocturnos, me gustaría que el próximo gobierno convirtiera las cárceles en lugares de reeducación y de rehabilitación y no en universidades del delito. Eso me gustaría. Eso me parecería que sería mucho más contributivo que los allanamientos nocturnos. ¿Tomás? El allanamiento nocturno es otro instrumento más para luchar contra el narcotráfico. No es una medida única, no es que con eso solucionamos nada. Simplemente es un instrumento muy importante. Primero, porque está comprobado, el narcotráfico actúa mucho en la noche, actúa mucho ocultando muchas situaciones vinculadas a su tarea. Quiere decir que un allanamiento nocturno con todas las garantías, con el fiscal, con la policía, preparado y nocturno, si tiene todas las garantías, es necesario porque, les digo, el enemigo es muy poderoso. Bien, llega ahora el momento de la pregunta cruzada en todas las voces.
Calabria le pregunta a Ortuño, Ortuño le pregunta a Calabria. Tienen 90 segundos para responder, vamos a ver cómo se portan hoy. Ya tiramos la moneda en la tanda y arranca preguntando Ortuño. El 70... Ahora sí se me adelantó. Ahora es momento de la pregunta. El 70% de las uruguayas y uruguayos dicen que el gobierno fracasó en la solución a la inseguridad. En estos últimos meses hemos visto tristemente la muerte de niños inocentes, hace muy poquito en Maracaná, poco antes una niña en Peñarol, lamentablemente vimos la misma situación en Malvin Norte, en Pinamar Norte. ¿Cuántos inocentes tienen que seguir siendo víctimas de esta inseguridad que está desde nuestro punto de vista en un punto de emergencia nacional para que efectivamente el gobierno se haga cargo como prometió, asuma que fracasó en su estrategia porque simplificó el problema y se dé un baño de humildad y esté dispuesto a sentarse en una mesa, no solo con el Frente Amplio, sino con todos los partidos y las organizaciones de la sociedad para hacer una política de Estado de verdad, asumiendo que ni el anterior gobierno pudimos resolver el problema, ni el actual gobierno pudo resolver el problema para poder darle a la población y a nuestra sociedad una política de Estado que mejore el problema. Hay voluntad política de hacerse cargo, de asumir que se fracasó y cambiar. Calabria. Bueno, es un irresponsable en lo que dice, pero le voy a hablar a la gente, porque en definitiva es lo importante. Nosotros, como gobierno, asumimos un compromiso de luchar contra el delito y la delincuencia frontalmente. Hemos hecho el mayor esfuerzo. ¿Somos autocomplacientes? No. Somos los primeros en exigirnos y los primeros en querer mejorar. Bajamos hurtos, rapiñas, abigeato. Nos falta mejorar el homicidio, por eso tenemos una batería de propuestas. Pero que hable el Frente Amplio, que batió los récords de rapiñas, homicidio, hurto, de todos los delitos. El global de delitos nunca fue más grande que los 3 gobiernos, no el gobierno, los 3 gobiernos del Frente Amplio. Y aparte me vienen a hablar de acuerdos, de sentarse en una mesa. Se sentaron el año pasado, votaron, aprobaron un documento y ustedes que propusieron ideas no aprobaron el documento. No es y no nos podemos poner de acuerdo porque cuando propusimos la LUC y el agravio a la autoridad policial, o sea, que no se le pueda escupir a un policía, ustedes querían sacar ese artículo. Ustedes votaron, militaron, juntaron firmas contra los derechos que tenían de defensa para la policía. Fueron contra la policía porque creen que la policía es corrupta, desconfían de la policía por sus prejuicios ideológicos y ahí está parte del corazón del problema del Frente en materia de seguridad. Tiempo. Después debatimos sobre las respuestas. Ahora Calabria pregunta a Ortuño, que tiene 90 segundos para responder. Bueno, yo habiendo leído el programa del Frente Amplio y todas las vaguedades que dice y las contradicciones que tiene, pero veo que ratifican la política que llevaron en 15 años y encima ratifican los equipos porque fueron presentados Llayera, Leal, lo mismo que fueron, como decía Jorge Larrañaga, mariscales del fracaso en materia de seguridad. Entonces le pregunto, ¿ustedes están orgullosos y van a replicar lo mismo que hicieron o por qué tenemos que creerles que va a ser distinto ahora que en 15 años que tuvieron de gobierno? Ortuño. Pocos de los delitos que se aclaran en esta sociedad violenta que estamos viviendo se aclaran gracias a las cámaras de seguridad, obra y logro de los gobiernos del Frente Amplio. Parte de la represión eficaz del delito que hace la Guardia Republicana la hace luego de la creación de la Guardia Republicana por parte del Frente Amplio. Parte del trabajo que hace esa policía que ustedes dicen defender se dignificó como nunca durante los gobiernos del Frente Amplio, que les aumentó un 300% el salario, les dio equipamiento, capacitación y respetó los ascensos por capacidad y no por dedo político. ¿Hicimos todo bien? Hablaban de la nueva policía. Yo no lo interrumpí. ¿Hicimos todo bien? No.
La ciudadanía laudó y no acompañó al Frente Amplio en gran medida por el tema de seguridad, sí. No mentimos, dijimos que el problema era profundo, que teníamos que trabajar durante años con políticas de Estado y hoy tenemos los equipos que avanzaron en lo que se avanzó. Nuevas referencias, no sé por qué usted habla de gente del pasado. 10 segundos. Yo preparé esta entrevista con la especialista Gabriela Valverde o con Juan Faropa. Insisten en el espejo retrovisor cuando la sociedad uruguaya está necesitando las luces largas para salir adelante. Pero necesitamos humildad, que se saquen el balde y asuman que fracasaron. Bien, sobre las respuestas de esta pregunta cruzada, vamos a ir ahora con el panel. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Intenté sacar un puntito en el que estemos todos de acuerdo y no lo encontré todavía. Creo que me voy a ir un poco frustrada. Pero Raúl, sobre este intercambio que acabamos de ver. Y yo creo que estoy en la misma que tú, Vivi. No puedo entender cómo no nos podemos poner de acuerdo en 4 o 5 medidas en las cuales podamos contribuir entre todos a salir de este atolladero en que nos ha sumido la realidad de un sistema que expulsa a cada vez más jóvenes y le da cada vez menos oportunidades. Tomás. Mira, es tan grave la situación de la seguridad, simplemente les doy una cifra. En Uruguay hay 35.000 guardias privados de seguridad. Hay un ejército de guardias de seguridad que es más grande que la policía, que es más grande que las Fuerzas Armadas, están en todas partes, tienen armas que no están controladas como se deben. Estas personas, que son 35.000, no tienen la supervisión que deberían tener de un organismo autónomo e independiente. Esto muestra la gravedad de la situación. Tenemos un ejército interno privado de 35.000 personas, más poderoso que la policía, más grande que las Fuerzas Armadas. Rodolfo. La seguridad es la primera de las libertades, es anterior a la libertad, porque si no hay seguridad no se puede ejercer ningún derecho. Uno puede tener una serie de derechos consagrados en los textos, en los códigos, en las constituciones, pero cuando va a ejercerlo, no tiene seguridad para ejercerlo, uno vive en la opresión. Los gobiernos, el sistema político, tal y como está dibujado en las últimas décadas, nos ha dado solamente el fracaso de la seguridad. Por lo tanto, nosotros vivimos en una situación de opresión. Vivimos en opresión porque no tenemos seguridad. Y eso es responsabilidad de las fallas del sistema político, que es incapaz de poder resolver. En este país tenemos un Estado fallante. Lo único que funciona bien en este país, ¿sabe qué es, Viviana? La DGI, que le saca el dinero, y el sistema político, que le asegura a los políticos sus cargos. El resto funciona todo mal. Lo que tendría que funcionar bien, que es la seguridad y la justicia, falla, y falla radicalmente. Es una vergüenza que la ciudadanía siga esperando que los políticos le resuelvan estos problemas. Sobre esto que decía, de crítica claramente al sistema político, ¿no? A todos. Yo creo que el espíritu que expresa el panel y que expresaban parte de los ciudadanos que hablaron en Cámara es el espíritu de la búsqueda de un acuerdo nacional. El acuerdo nacional requiere seriedad en el estudio y en el diagnóstico del problema, que es un problema grave que nos preocupa a todos y que tiene raíces profundas, y requiere autocrítica y grandeza, ¿tá? Creo que uno de los puntos en los que nos podemos poner de acuerdo, y lo miro constructivamente a Calabria, es asumir que hoy tenemos más información que antes y por lo tanto sabemos que tanto los privados de libertad como quienes cometen delito están concentrados en determinados lugares, en determinados barrios que además coinciden con carencias socioeconómicas importantes. Creo que una de las políticas de acuerdo nacional puede ser focalizar en esos lugares políticas de intervención interinstitucional, reforzando la presencia de la policía, pero también llevando educación, salud, deporte, de modo de poder, infraestructura, porque muchas veces se vive en hacinamiento, y
poder hacer en el marco de una política integral un acuerdo para llegar a esos barrios y hacer lo principal en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pelearle el territorio al narco que ganó terreno porque el Estado se retiró. Si el Frente Quizás en Amplio eso gana, podemos estar de acuerdo. ¿usted está de acuerdo en llamar a una mesa nacional? ¿En convocar a todos? Nosotros estamos de acuerdo y creemos que es necesario y lo que la sociedad nos está demandando. Y una de las propuestas va a ser esta: aterrizar, desembarcar con el Estado, por supuesto la policía, pero también con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación, con los encargados de deporte, a expandir aquel proyecto que lamentablemente no tuvo el apoyo de la oposición en su momento, que era el programa 7 Zonas, a esos barrios que hoy nos muestran con los datos objetivos que es donde tenemos que intervenir y darle pelea al narcotráfico. Eso en el marco de una política integral que atienda a la represión, no tenemos problema, al contrario, tenemos compromiso, pero a su vez encare la prevención y la rehabilitación en las cárceles es lo que nos va a traer solución. Calabria. Y no hay varita mágica de un día para el otro como quedó demostrado. Absolutamente coincidimos, concebimos a la seguridad no solo como ausencia de delitos, sino como convivencia, y por eso yo estoy de acuerdo con Raúl en las políticas sociales que hay que llevar adelante. Eso estaba, lo que usted plantea estaba en el documento que es la mesa de trabajo del año pasado, que ustedes no firmaron. Y ustedes no hicieron, y nosotros hicimos la reforma educativa, hicimos el Hospital del Cerro que ustedes prometieron y nunca hicieron, hicimos en Casaballe 15 unidades del Estado trabajando. La reforma de la salud, llevamos la educación a todo el interior del país, creamos la UTED, inventaron la educación. Ampliamos ustedes la hablaron, ampliamos los CAIF, llevamos la educación inicial con un avance histórico. Partidizaron la policía. Podemos hacer un programa entero de los logros del Frente Amplio. Parte del problema fue que partidizaron a la policía. Porque habló de los ascensos a dedo. Los ascensos a dedo los impusieron ustedes, y ustedes hablaron de la nueva policía en una institución de casi 200 años. Entonces vienen a hablar, como habló el candidato Orsi, de partidizar. Y te hablo de la Llera y de Leal, porque Orsi subió una foto con ellos, también con tus compañeros Faropa y Valverde, pero la Llera dijo que era la referencia en materia de seguridad y Leal también. Entonces, por eso hago la referencia a los que fueron mariscales del fracaso durante un gobierno de 15 años que, te repito, tuvieron tiempo, plata, todo el poder porque tenían mayoría parlamentaria para hacer todo. Cuando la Llera les dijo y le dijo a toda la sociedad uruguaya, si seguimos por este camino se van a venir realidades, se van a venir realidades que hoy estamos viviendo en Centroamérica. Lo tildaron de todo lo que usted le está diciendo ahora. 10 años, 5 años después, tenemos balas perdidas, tenemos niños asesinados, tenemos personas descuartizadas que encontramos en la escollera las partes de los cuerpos porque avanzó el narcotráfico. La Llera dejemos de mirar para atrás, en el 2018, háganse cargo de una buena vez por todas. En una entrevista en El Observador, y a la semana, no solo no se terminó, a la semana lo llevó Bonomi al Parlamento a que dijera lo contrario. Con esa visión le estamos planteando proyectos, le estamos planteando proyectos tenemos nosotros, y usted lo único que hace es hablar de frente. Tuvimos que reabrir. Estamos muy lejos de un acuerdo. Les agradezco a los dos por habernos acompañado en la noche de hoy. Nos quedamos sin tiempo y ojalá que realmente logremos encontrar una solución, un consenso en algún momento, porque del otro lado estamos nosotros, los ciudadanos, los que los hemos visto, ¿no? Reunirse por la reforma de la seguridad social, por la seguridad, que nos digan cada 5 años más o menos lo mismo, y acá estamos. Nos sigue yendo más o menos de la misma manera, 20 años después, no, mucho peor nos va, porque lo que tuvimos esta semana, un cuádruple homicidio, niños muertos, niños heridos de bala. Necesitamos un acuerdo, señores políticos. Pónganse de acuerdo, puedan hablar y pasar raya y mejorar nuestra seguridad pública. Que pasen bien, que tengan un gran fin de semana, que descansen y nos reencontramos el próximo viernes.